Vamos ahora con el impacto de las nuevas tecnologías en el deporte, de los sensores wearable a la inteligencia artificial. En esta mesa vamos a explorar cómo los avances tecnológicos, desde los dispositivos de seguimiento y proveedores de datos masivos hasta los algoritmos basados en IA, cómo están transformando la industria del deporte. Fuentes de datos en deporte, sensores, wearable, proveedores de datos, computer vision. Hablaremos también del uso de la inteligencia artificial en deporte, modelos predictivos y de clustering y sus diferentes casos de uso y casos de éxito. Hablaremos de la implementación Sport Analytics y de las tendencias actuales en el uso de datos y nuevas tecnologías en deportes, modelos predictivos y prescriptivos. Uso de datos en deporte amateur y semiprofesional. Y recibimos en el escenario a Álvaro Bustamante, doctor en Ciencias del Deporte, Sport Scientist con perfil mixto, rendimiento deportivo e ingeniería. Tenemos a Álvaro, por favor, para subir al escenario. Álvaro, por aquí. Es que pensaba que estabas ya microfonado. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Toma asiento, por favor. Y recibimos también a Illán Iván, doctor en Ciencias del Deporte, máster en Inteligencia Artificial, investigador sobre análisis de rendimiento en fútbol femenino. Hola, Illán. Hola, buenas tardes. tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, os voy a ir lanzando preguntas y, de todas maneras, esto que sea una conversación, sobre todo entre vosotros y para el público. ¿Cuál es el estado de implementación de la inteligencia artificial en el deporte? Bueno, pues empiezo yo, ¿no? Sí. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento, en cualquier contexto, evidentemente el deporte es uno de ellos, en el que todo esto de la inteligencia artificial pues ha tenido un boom, todo el mundo habla de ello, todo el mundo empieza a estar interesado en aplicar, en entender la inteligencia artificial, pero quizás yo creo que ahora mismo estamos en un contexto en el que, si bien este boom ha venido por el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial generativa en los últimos 2-3 años, realmente los modelos de inteligencia artificial y los tipos de herramientas que se están aplicando, que llevan años aplicándose en el ámbito del deporte, están enmarcados en el modelaje predictivo, en el aprendizaje automático, un poquito en todos estos modelos. Es cierto que poco a poco los perfiles de ciencias del deporte, los perfiles que salen de las carreras de ciencias del deporte y similares, van ganando más formación, van ganando más experiencia en el entendimiento y en el desarrollo de estas herramientas, pero creo que todavía estamos en un momento en el que el uso y la aplicación de la inteligencia artificial se circunscribe bien a grandes clubes, bien a grandes instituciones que cuentan con perfiles técnicos que permiten el desarrollo de esas aplicaciones y quizás en un futuro cercano nos vayamos acercando a poder implementarlo a una forma más amateur, ¿no? A bajar un poco más al deporte amateur, al deporte de cantera, a deportes minoritarios, pero como digo, creo que todavía estamos en una fase de desarrollo y tenemos que interiorizar todos estos conceptos, todas estas aplicaciones, para ver qué ventaja nos puede dar a la hora de su uso. ¿Cómo afectan los recursos económicos a la disponibilidad de datos? Bueno, los recursos económicos siempre van a afectar, sobre todo en un contexto en el que se depende mucho de la calidad del dato. Entonces, el hecho de que para poder crear este tipo de análisis predictivos o análisis basados en Machine Learning que comentaba antes Illán, pues el primer paso es tener datos de calidad. Estos datos de calidad, a día de hoy, solo pueden ser dados por proveedores cuyos servicios suelen ser muy caros para que te aseguren esa calidad en el dato. Entonces, a día de hoy ese modelo Por eso digamos que no se lo pueden permitir clubes de categorías inferiores o amateurs, ¿no? Eso es.
Entonces, a día de hoy, digamos que ese modelo de negocio cada vez ha ido teniendo una tendencia muy clara a posicionarse hacia la venta de estos datos de alta calidad a aquellos clubes que tienen un alto presupuesto, porque con pocas ventas que hagan, digamos, del paquete de provisión de datos, pueden tener un alto beneficio. De esta manera, los clubes amateurs se han ido quedando poco a poco descolgados. Y en el momento en el que estamos ahora, pues bueno, a mí me gusta siempre citar un artículo que leí el verano pasado de Martin Buchet, que es uno de los Sports Scientists más avanzados a día de hoy, que trabaja en Qatar en la Academia Aspire, que comentaba que estamos pasando de un modelo, versión 1.0, digamos, de ciencias del deporte, en el que se desarrollaron todas las teorías del entrenamiento, donde se desarrollaron todas las respuestas psicológicas y fisiológicas que puede tener un deportista, a una versión 2.0 donde fuimos desarrollando las tecnologías mediante las cuales podemos hacer una recopilación masiva de qué está pasando para poder desarrollar estos modelos de Machine Learning que comentaba Iyan. Y ahora nos encontramos en una versión 3.0 donde lo que intentamos es que no solo tengamos tecnología para recopilar datos de manera masiva, sino que estos modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, ayuden a cualquier tipo de persona, ya sea entrenador, preparador físico, que no tienen por qué tener conocimientos técnicos, a entender, a poder interpretar datos que son tan masivos, que son muy difícilmente interpretables solo por una persona o por un entrenador principal de un club. No sé si querías añadir algo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente hablábamos de esto, de la necesidad de tener grandes volúmenes de datos. Es cierto que en los últimos años, pues quizás un poquito esa brecha se ha ido reduciendo, porque a día de hoy, pues prácticamente cualquier deportista, cualquier club, puede tener acceso a datos quizás no obtenidos de un proveedor de datos que les va a cobrar a un precio elevado, pero sí el generar esos propios datos, ¿no? Y puedo pensar en... Eso sería lo interesante, ¿no? Exactamente. Yo creo que está empezando a trabajarse con sensores wearable tan sencillos como un smartwatch, con aplicaciones muy sencillas, pero ahí nos encontramos con la dificultad de quién trata esos datos y quién analiza esos datos, porque ya no solamente es necesario acceder a un gran volumen de datos, sino si no tengo perfiles técnicos o no tengo el conocimiento necesario para poder analizarlos, a día de hoy creo que es muy difícil que un preparador físico, un entrenador, tenga un bagaje lo suficientemente grande en materia de programación, en materia de machine learning, en materia de entender todos estos conceptos como para poder tratarlos. Es cierto que se ha cerrado un poquito, pero todavía necesitamos un poco el facilitar, el mejorar, el comprender cómo utilizar, cómo analizar, cómo interpretar y, al fin y al cabo, cómo aplicar eso al contexto en el que nos encontremos. Claro, en el día a día, ¿no? Al fin y al cabo. Los modelos predictivos existen desde hace una década. Una década, ¿no? Más o menos. Más, quizás, yo creo, pero quizás en el ámbito del deporte, pues, claro, por pues eso, sí, pero podemos hablar de una década o un poquito más. Pero el ámbito del deporte ha tardado más tiempo, ¿no? En interiorizarlo. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay ejemplos y hay casos concretos. Pues quizás el caso más sonado de utilización de modelos predictivos es el de la película Moneyball, de ese equipo de béisbol de Estados Unidos que contrata ese perfil, ese matemático, por así decirlo, que un poco pues identifica jugadores que están poco valorados por el mercado para intentar de sacar el máximo rendimiento a cada euro invertido en ese jugador, ¿no? Y ahí estamos hablando ya de principios de la década de los 2000. Hay casos concretos en deportes como el baloncesto, en deportes como el fútbol, pues quizás los primeros cuerpos técnicos que empezaron a integrar este tipo de perfiles, este tipo de modelos, pues tendríamos que irnos a 15 años atrás, digamos que empiezan a tener un uso, pero es verdad que en el deporte más alejado del puro profesionalismo de las grandes ligas, de los grandes clubes, esta forma o el traer estos modelos ha venido con cierto retraso. ¿Y por qué? ¿A qué creéis que es debido esto? Bueno, al hilo de lo que comentaba Iyan, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta el contexto en el que se desarrolla sobre todo el deporte profesional. Es un contexto de alta demanda, de alto estrés competitivo y donde se quieren resultados a muy corto plazo. Entonces aquí nos encontramos con varios retos. El primero es la imposibilidad de tener una tranquilidad para poder implementar un modelo que pueda funcionar a largo plazo.
Quiero decir, si, por ejemplo, un director de hospital quiere implementar un algoritmo predictivo para poder hacer gestión sanitaria, ese director de hospital, lo normal es que pueda desarrollar su labor en el plazo de 5 o 10 años. En el caso de un entrenador a alto nivel competitivo, estos plazos se acortan muchísimo. Si el equipo no funciona, enseguida van a incorporar un nuevo proyecto con nuevos entrenadores y quizás nuevas ideas. Entonces, en este sentido, con esta premura y también con el contexto de alta incertidumbre en el que se cambian también plantillas, no solo entrenadores, sino jugadores, de un año para otro, digamos que el dataset con el que trabajamos en deportes suele ser válido, digamos, a nivel de tener una cantidad de datos masivos para poder generar algoritmos predictivos, muchas veces casi al final de la temporada competitiva. Entonces, esto lo que nos hace es estar en un contexto mucho más cortoplacista, con menor capacidad de implementar este tipo de modelos. Y luego otra cosa interesante es la resistencia al cambio que nos podemos encontrar de entrenadores que en el contexto del alto rendimiento deportivo, si nos ponemos a pensar, normalmente un entrenador de primera división de fútbol ha sido previamente jugador de primera división de fútbol, y en este sentido la carrera dual de que una persona pueda dedicarse al deporte profesional y que también tenga bagaje tecnológico o técnico o capacidad de haber hecho unos estudios universitarios, muchas veces es incompatible. Tenemos excepciones como el caso de Pep Guardiola, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, fue jugador profesional y es entrenador, y creo que se ve claramente en su equipo en Manchester City, que además de tener el presupuesto y la tranquilidad de un contrato largo para desarrollar todo esto, también tiene los conocimientos, no solo basados en su experiencia como jugador, sino conocimientos adquiridos en una facultad de Ciencias del Deporte para poder hacer este enlace de las teorías clásicas del entrenamiento con el almacenamiento masivo de datos y su interpretación. ¿Y qué creéis que haría falta para que se acortaran esos plazos? Para que se pudiera incorporar este tipo de análisis en el deporte. Sí, pero quiere decir que, como, claro, tú dices que son unos plazos muy largos, ¿no? ¿Qué haría falta para que esos plazos se acortaran? ¿Qué está faltando? Bueno, yo creo que algo muy interesante que ha comentado antes Illán es ese rol por el que abogamos perfiles quizás más mixtos como el nuestro, de traductor. Una persona que quizá no tenga que depender en un club de si está o no está el entrenador que está contratado ese año, es una persona que más o menos tenga el tiempo de desarrollar este tipo de algoritmos de Machine Learning con datos a largo plazo en el club y que sea capaz de poner en contexto y poder traducir la información más técnica de un analista puro, más de perfil de ingeniería, con la capacidad de entender el juego que puede tener un entrenador que no tiene por qué tener conocimientos técnicos. Entonces, no sería una falta de tecnología, sino de personal. Sí, y sobre todo de perfiles, yo diría, ¿no? de que los perfiles ahora mismo están muy especializados. Yo creo que no nos da tiempo a especializarnos en una vida, no a ser un experto entrenador de fútbol o un experto científico de datos, y necesitamos un rol intermedio, ese rol de Sport Scientist, que pueda hacer esa traducción entre una parte más analítica y una parte más real adaptada a lo que es el juego y las demandas del deporte concreto. Fíjate, solamente por añadir en relación a lo que comentaba Álvaro, yo creo que poco a poco, independientemente de que el perfil tenga un background académico de las ciencias del deporte o un perfil más técnico, que poco a poco el hecho de ir instaurando esta idea de que los datos nos ayudan a tomar decisiones, de que nos ayudan a hacer predicciones a corto, medio, largo plazo, me es indiferente, es necesario que vaya calando en cualquier perfil, ¿no? Y creo que ahora un ejemplo pues lo tenemos en Luis Enrique, el entrenador del PSG. Quizás hace 2, 3, 4, 5 años era raro, no era muy habitual escuchar a un entrenador, a un primer entrenador de un club profesional, justificarse o dar una rueda de prensa y hablar de métricas como los expected goals, como los expected goals on target, cualquier métrica que a día de hoy estamos teniendo, ¿no? Y se empieza a ver que los entrenadores poco a poco empiezan a interiorizar eso, que son métricas que de una forma objetiva le ayudan a entender si su equipo ha rendido de la forma adecuada, si su equipo no ha rendido, si su percepción concuerda con los datos que está obteniendo de diferentes proveedores o de sus propios analistas. Entonces,
además de incorporar esos perfiles mixtos intermedios, creo que al final es una tarea también de concienciar, de convencer a través de la formación, del conocimiento, de que estas herramientas están aquí para ayudarnos a ser mejores entrenadores, a ser mejores médicos, a ser mejores preparadores físicos, a ser mejores profesionales en general, ¿no? Entonces, creo que un poco, pues los dos aspectos nos ayudarían a acortar esos plazos. Y no para sustituir al entrenador ya establecido o a la persona que tiene el conocimiento último, que esto lo vea como una ayuda y no como una amenaza. Yo creo que ese sería un poco el titular, ¿no? Que venimos aquí a ayudar y no a amenazarte, y además, para que no se sienta como una amenaza, como decíamos antes, es necesario que se traduzcan todos estos datos al idioma que sabe manejar un entrenador en el día a día de su equipo. ¿Qué es el aprendizaje supervisado y no supervisado? ¿Qué es? Bueno, vamos a ponernos así un poquito técnicos, por así decirlos. Todo esto deriva del tipo de datos con el que entreno el algoritmo y cuál es el objetivo que tengo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el aprendizaje supervisado es aquel que se entrena con una etiqueta previamente dada, es decir, ya tenemos información a posteriori de lo que ocurre, entonces buscamos patrones que nos permitan, entrenando con esas etiquetas, generar etiquetas a posteriori, mientras que normalmente el aprendizaje supervisado, al contrario, lo que trata es de encontrar patrones dentro de unos datos que no presentan esas etiquetas, ¿no? Son lo que normalmente se conocen como algoritmos de clustering, que nos permiten pues, encontrar grupos, segmentación, son los típicos algoritmos que utiliza cualquier plataforma de recomendación, ¿no? Pues, qué perfiles de usuario tengo en función de todas las variables que yo he recopilado, y en función de eso pues genero esos clústeres, esos grupos que tienen unas características particulares y que al fin y al cabo pues me van a permitir tomar unas decisiones sobre cada uno de ellos. Podemos decir que el aprendizaje supervisado nos permite hacer esa predicción, mientras que el no supervisado nos permite hacer esa clasificación, que tiene más una connotación descriptiva, en este caso, que predictiva, por así decirlo. ¿Y cuánto predice un modelo y cuánto depende del azar y del ojo humano? Es una buena pregunta, muchas veces es difícil de contestar. Sí es cierto que todos los modelos tienen al final una métrica, nos pueden dar una serie de métricas para saber en qué porcentaje predicen de manera acertada o qué fiabilidad pueden tener. Lo que pasa es que aquí es necesario, comparando con la otra visión, ¿no?, del tradicional del entrenador del ojo humano, que todo algoritmo que hayamos entrenado es sobre una serie de datos, una serie de variables que hemos previamente definido ante un análisis notacional de qué está pasando en un partido o en un contexto concreto deportivo. Entonces, se pueden tomar una serie ilimitada de datos, pero al final las variables que analizamos son finitas. Quiero decir que nos puede dar mucha información de lo que puede pasar en función de esas variables definidas previamente, pero como nos puede pasar, como cuando vemos un partido de fútbol en la tele, si no me marca la cámara esa parte del campo, yo no puedo analizarlo porque está fuera de mi campo de visión. Entonces, digamos que el ojo humano lo que nos da, ¿qué es? Pues lo que nos da cuando podemos ir, si queréis el ejemplo de fútbol, ¿no? Cuando voy al campo de fútbol... Pon un ejemplo, por favor. Claro, cuando voy al campo de fútbol, yo no dependo de lo que me quiera sacar la cámara, yo dependo de donde yo quiera mirar. Entonces, igual a mí me interesa cómo repliega un defensa que no está en cámara. Entonces, creo que es una buena analogía para definir que cualquier modelo predictivo se va a basar al final en una serie de datos que va a ser finito, ese subconjunto, y nos va a dar mucha información, pero lo que se va a perder siempre es el contexto propio del entrenador, que va a dirigir su mirada a sitios que igual a priori no habíamos prestado atención de recoger esas variables, pero que puede ser muy determinante para el rendimiento. En este caso, con este sentido, me viene a la mente un estudio que desarrollamos sobre las variables más determinantes para poder ganar fuera de tu campo, en el caso del baloncesto. Bueno, el baloncesto es un deporte en el que al final de la liga, digamos, regular, existe una segunda parte de la competición que son playoffs. En los playoffs te demandan jugar tanto en tu campo como en campo rival y muchas veces necesitas ganar en campo rival para poder pasar a la siguiente eliminatoria. Lo que nosotros descubrimos con este tipo de análisis avanzado y análisis de tipo Machine Learning fue que situaciones como
la poca familiaridad con el contexto que te encuentras fuera de casa puede perjudicarte a nivel psicológico y en última instancia en tus comportamientos. Y como jugando una serie de patrones determinados, como puede ser situaciones de pick and roll, situaciones de aclarado con jugadores talentosos, podía aportarte más ventaja competitiva para poder ganar fuera de tu campo. Esto a simple vista es difícil de ver. Nosotros lo hicimos con un dataset enorme de datos. Y lo curioso es que ese mismo año, que fue la temporada pasada, el entrenador de UCAM Murcia consiguió ganar fuera de su campo en base a estos mismos patrones, pero él no tenía esta información. Él lo que tenía era su propio ojo y lo que hizo fue darse cuenta de unas circunstancias muy parecidas a las que veíamos nosotros con los datos y jugar a su favor. Por ejemplo, una cosa que hizo para que el equipo local se sintiera incómodo a pesar de jugar en su propio campo fue cambiar la defensa más habitual en baloncesto, que es defensa individual, y plantear una defensa con ajustes en zona. Entonces, esto lo que hizo fue esa incomodidad que te supone el jugar fuera de tu campo, poder equilibrarla con una situación defensiva que no se podía esperar el equipo rival. Entonces, pues como siempre, hay dos formas de llegar, ¿no? El ojo humano, con su experiencia a partir de un entrenador, o a partir de un análisis masivo de datos con algún tipo de modelo de machine learning como el que hemos comentado. ¿Y cómo puede afectar la IA generativa al ámbito del deporte? ¿Lo hará más al rendimiento o a la gestión deportiva? Bueno, yo creo que todavía está por ver cómo se va a empezar a implementar la inteligencia artificial generativa en el ámbito del deporte. Es verdad que en el ámbito del rendimiento todavía creo que no hay ejemplos claros de cómo esto puede llevarse a cabo. Sí es verdad que hace unos meses pues ingenieros de Google DeepMind con técnicos del Liverpool plantearon un estudio, plantearon una herramienta que ellos la llamaron Tactic AI, o sea, que un poco lo que hacía esa herramienta era en acciones a balón parado, en corners en concreto, generaba mediante redes neuronales de grafos, pues generaba propuestas de cómo el equipo tenía que generar esas acciones a balón parado. Hasta donde yo sé, y más allá del uso de todos los modelos chatbot, ChatGPT, Copilot, de cualquiera de los que hablemos para, digamos, nuestro día a día o el automatizar acciones que, digamos, nos llevan demasiado tiempo, creo que todavía está por ver cómo se empieza a implementar esto. Volvemos a lo que mencionábamos anteriormente. A día de hoy, si hablamos de que este es el único caso concreto de uso de inteligencia artificial generativa para generar propuestas de rendimiento en el deporte con más inversión económica, al menos en Europa, que es el fútbol, estamos hablando de que esto está en manos de Google y del Liverpool. Es decir, está en manos de clubes muy importantes, de empresas tecnológicas muy importantes, con perfiles muy especializados. Creo que en el ámbito de la gestión, pues quizás sí estas herramientas de inteligencia artificial generativa están empezando a ayudar mucho, sobre todo quizás a eliminar esas tareas que menos te pueden gustar, pues a la generación de nuevas ideas, a la generación de textos, a la maximización de SEO para post en redes sociales, en webs, pero en el rendimiento creo que todavía tenemos que ser un poco cautos y ver hasta dónde esto puede llegar a ayudarnos. Creo que todavía no ha entrado realmente en el ámbito del deporte de rendimiento, o en el ámbito, mejor dicho, en el campo del rendimiento en el deporte, y en los próximos años pues veremos hasta qué punto somos capaces de implementarlo o no. Quizás un objetivo que podríamos desear es tener un entrenador asistente, como tenemos un asistente o un secretario en forma de ChatGPT a día de hoy, para realizar tareas que son mucho más fáciles de realizar, como puede ser pues, establecer horarios de trabajadores. Es un contexto mucho más cerrado, al igual que comentábamos antes, que un contexto de rendimiento deportivo. Pues si vamos a fútbol, 11 contra 11, estamos en una situación de incertidumbre, de variables muy difícil de controlar. Un ejemplo concreto intermedio podría ser deportes individuales. Y en este caso concreto, sí podríamos decir que se ha desarrollado a raíz de las necesidades de Carolina Marín para competir en bádminton en un contexto muy desventajoso para ella, porque Europa no ha sido una potencia en bádminton, siempre las potencias han sido países asiáticos. En ese caso se intentó desarrollar un modelo de lenguaje avanzado que pudiera dar pautas al entrenador en tiempo real de cómo variar la estrategia para poder ganar un partido concreto
ante una rival superior. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que tener en cuenta otra vez el contexto que comentaba Illán de un 11 contra 11 en fútbol, que es el que podría estar analizando el Liverpool. Y el Liverpool analizaba las acciones a balón parado, que es un contexto muy específico dentro de un deporte con una complejidad muy elevada. O sea, de ahí a analizar, digamos, el juego posicional, el juego abierto, donde las reglas prácticamente... Eso todavía no ha llegado, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? O si alguien lo ha hecho, pues creo que de momento se lo está guardando para tener una ventaja competitiva, lo cual sería lógico. Por lo que sé de alguna charla anterior que hemos tenido aquí, que también ha salido el tema, me han dicho también que no, que todavía eso no se puede hacer. Sí, bueno, es lo que iba a comentar justo, que este estudio, si no recuerdo mal, era basado en córner, ¿no? Solamente córner. Es, digamos, una forma de acotar toda la complejidad que hay en un 11 contra 11. En baloncesto, por ejemplo, estaremos hablando de 5 contra 5. ¿Qué pasa en bádminton? En bádminton tenemos dos cosas muy interesantes. La primera es un 1 contra 1. Hay muchas menos variables. La rival me manda el volante, yo respondo con otro gesto técnico. Y luego otra cosa muy interesante es que la cámara, en el caso de un partido de bádminton, está fija. Por lo tanto, es mucho más fácil para un modelo automático el poder analizar qué está pasando y cómo podemos responder a nivel técnico-táctico a lo que nos está haciendo el rival. Entonces, en este sentido, en deportes menos complejos, como puede ser un deporte de raqueta, un tenis, un bádminton, sí quizás estemos más cerca de poder desarrollar una herramienta tipo ChatGPT que asista al entrenador. Obviamente luego el entrenador es el que tiene la última decisión, no la última palabra para cambiar o no la estrategia, pero en situaciones de deportes de equipo con más complejidad, baloncesto 5 contra 5, un rugby, un fútbol 11 contra 11, seguramente, y estando de acuerdo con Illán, estemos todavía lejos porque la complejidad es muy, muy elevada y muy difícil de afrontar. Y volviendo a los wearables, ¿cuáles son los sensores wearable más utilizados actualmente en el alto rendimiento deportivo y qué tipos de datos resultan más valiosos? Bueno, yo creo que aquí depende del objetivo. En cuanto a cuáles resultan más valiosos, depende qué es lo que yo quiera analizar o qué quiera predecir o qué quiera hacer con los datos. Yo creo que sin duda los sensores que a día de hoy están presentes en todos los equipos de alto rendimiento, en multitud de deportes, son los sistemas GPS, los sistemas LPS. Es cierto ya que competiciones de cierto nivel, todo esto se está empezando a sustituir por sistemas de computer vision que ya, digamos, hacen ese tracking automático de los jugadores, cada vez más fiables, cada vez más válidos, pero ya a nivel incluso semiprofesional es frecuente contar con sensores de GPS. Evidentemente pulsómetros, pues todo lo que nos permita recoger esas variables fisiológicas ya están más que instaurados en muchos niveles del deporte. Y además para predecir lesiones. Claro, ¿no? y aquí es donde a mí me surge la duda, y es, independientemente de que estén instaurados y de la gran cantidad de datos que podemos recoger, la duda que yo tengo es ¿qué hago con estos datos o qué se está haciendo con estos datos? Porque una cosa es tener los datos, otra cosa es tener sensores wearable y otra cosa es darles un uso real para que a mí me mejore la toma de decisiones. Puede ser para predecir lesiones o puede ser para maximizar el rendimiento, y creo que ahí es donde un poco estamos cojeando, sobre todo en el deporte, vamos a decirlo así, semiprofesional. Sí, tengo sensores, queda muy bien poner un GPS a cada jugador, pero si yo después no tomo ninguna decisión ni me aporta una información a mayores que a mí me sea de utilidad, entonces lo que estamos haciendo es tirar el dinero en sensores. Creo que ahí está un poquito donde tenemos que desarrollarnos un poco más. Sí, quizás también enlazar estos dos conceptos, ¿no?, de métricas que estábamos quizás anotando como entrenadores más tradicionales, como puede ser algo tan sencillo de cómo de recuperado te encuentras o cuántas horas has dormido hoy o cómo ha sido tu calidad del sueño, y chequearlo con métricas que se están imponiendo hoy a través de sensores wearable, que puede ser pues comparar cuánta distancia ha hecho sprint un jugador en la última semana, que es, digamos, la carga aguda a la que se está viendo sometido ahora, con lo que él es capaz de aguantar, que sería la carga crónica, que es lo que lleva realizando desde hace un mes o más tiempo. Si solo nos fijamos en ese ratio que nos da el sensor y nos estamos perdiendo, por ejemplo, algo tan básico y tan sencillo de anotar, como puede ser la calidad del sueño del descanso del deportista, como ha dicho Illán, quizás estamos tirando el dinero en tecnología que nos da información, pero que tiene que ser siempre complementada con técnicas o estrategias que siguen siendo válidas, como que a nivel fisiológico un deportista
necesita descansar Sí, para poder o la rendir bien. nutrición, O la ¿no? nutrición. Todo esto. Y a raíz de todos estos sensores, ¿no?, que recopilan datos, ¿se puede correr el riesgo de que haya deportistas que se obsesionan con esos datos? Seguro que sí, no tengo ninguna duda, o que justifican malas Porque eso decisiones pasa o en la malas... vida real. Exactamente, Te pones la exactamente. pulserita que te cuenta los pasos. Tomo Dices, anda, 1000 un- pasos, espera, un poco más. tomo una mala decisión en el campo y luego la estadística está a mi favor y entonces me defiendo con esto. Inicialmente, hace ya décadas, bueno, una década o unos años más, cuando yo evidentemente todavía no formaba parte de todo este conglomerado de las ciencias del deporte, pero sí que en libros, anécdotas, lees, ¿no?, como cuando se empezaba a monitorear el rendimiento de los jugadores, pues de vez en cuando en un entrenamiento veías a un jugador que hacía un sprint para sacar de banda. Y él había recorrido los metros alta intensidad que en promedio había recorrido el equipo, pero los había recorrido en un momento en el que el balón no estaba en juego, ¿no? Entonces, como en cualquier campo, como en cualquier ámbito, como digo, los datos nos tienen que ser útiles. Y claro, si utilizamos los datos para justificar malas decisiones y no los estamos utilizando para mejorar estos procesos, pues al fin y al cabo es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Estamos gastando el tiempo, estamos perdiendo el tiempo, creo, ¿no? Yo recuerdo en un foro sobre fan engagement un debate muy interesante, que es que decían que bueno, para que el aficionado se pueda enganchar más y que le resulte más espectacular un partido de fútbol, se podían dar de manera pública no solo los datos de disparos a puerta, sino a qué frecuencia cardíaca está el jugador que le toca lanzar un penalti en una final de Champions. Entonces, la pregunta que hay detrás de todo esto es, ¿dónde queda la ética o la privacidad de los datos para el deportista? ¿Cuánto se puede obsesionar de la cantidad masiva de datos, como comentabas, que se están llegando a recoger? Y en este sentido, sí es cierto que, por ejemplo, sindicatos de jugadores, como en el caso de la NBA, claro, por una franquicia de la NBA es muy interesante monitorizar cuánto duerme cada uno de sus jugadores con un sensor que puede ser un anillo inteligente o un smartwatch. Pero claro, obviamente le están pagando millones de dólares, ¿no?, para jugar y quieren que esté bien descansado. Pero claro, ¿dónde queda la privacidad, Claro, la privacidad. o las necesidades individuales de ese jugador para poder rendir bien? Creo que eso es una buena pregunta que nos tenemos que hacer a largo plazo a la hora de saber la utilidad. A largo y a corto plazo. Sí, bueno, y a corto plazo porque... Mira, tenía la pregunta para hacértela, o sea que... Porque de hecho, el simple hecho de colocarnos un smartwatch o un anillo inteligente ya nos puede estar condicionando el sueño porque tenemos un elemento externo que nos puede estar molestando precisamente para algo tan innato como puede ser conciliar el sueño. ¿Y alguna vez pensabais que un modelo iba a fallar, iba a ir por un sitio y os ha sorprendido? Como que Bueno, no funcionaba, que en la vida real no funcionaba, pensabais que iba a funcionar y luego... Yo he de decir que, bueno, por el contexto en el que yo me desarrollo, que es un contexto académico, en el que principalmente pues, nos dedicamos a la investigación, es cierto que rara vez o es difícil que estos modelos lleguen a implementarse en contextos reales, ¿no? Y quizás esto queda más circunscrito a estos analistas, a estos perfiles que trabajan en clubes. Pero evidentemente hay muchos ejemplos, hay muchos casos en mercados de fichajes donde la predicción o el valor de mercado que yo predigo, el rendimiento que predigo que va a tener este jugador en mi equipo la próxima temporada es X, y resulta que la temporada siguiente el rendimiento es mucho más bajo del esperado, ¿no? Pero también al revés, el modelo no me estaba dando un rendimiento lo suficientemente alto. A pesar de ello, pues el director deportivo o el entrenador toman la decisión en contra de los datos, vamos a decirlo así, y resulta que al final ellos tienen razón. Ahí es donde yo creo que, como hablábamos antes, pues toma un papel fundamental el ojo humano, la experiencia y evidentemente también el azar y la suerte de... Se me lesiona el fichaje estrella en la 7ª jornada y el rendimiento que yo había predicho, evidentemente, cae en picado, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que se cometen fallos y la clave está en evaluar esos fallos, dónde se equivoca el modelo y que progresivamente ese modelo vaya mejorando. Y si no lo hace, pues entonces habrá que llegar a la conclusión de que el modelo no es válido y no está cumpliendo con el objetivo que pretendíamos que cumpliera. Si el entrenador y la IA no están de acuerdo, ¿quién toma la decisión? ¿A quién se le hace caso?
Debería ser el entrenador, Al entrenador. Yo obviamente. diría que al entrenador. Claro, es el que tiene el conocimiento. Y al hilo de lo que comentaba Illán, yo creo que un ejemplo clásico que puede ser fácilmente entendible por todos fue la teoría sobre la eficiencia de los tiros en baloncesto, que es el deporte al que más me dedico, en el que si tú solo tienes en cuenta una variable que es la distancia al aro, puede parecerte que cuanto más te alejas, menos eficiente es el tiro, por pura lógica. Y es como se estaban desarrollando modelos a nivel tradicional. Pero claro, no tienen en cuenta otro factor muy determinante, que es cómo de cerca tengo el defensor que me está evitando hacer un buen tiro. Entonces, eso se desarrolló a través del General Manager de Houston Rockets hace unos años y, por ejemplo, cambió el estilo de juego por completo de la NBA. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que un jugador, aunque este pensamiento sea contraintuitivo, cuanto más se aleja de la línea de tres, menos presión defensiva tiene, y con la calidad actual de los jugadores de la NBA, cuanto más tiempo tienen para poder hacer una buena mecánica de tiro, más fácil es para ellos conseguir una canasta que tiene el valor de 3 puntos. Y sin embargo, cuanto más se acercan a la canasta, más presión defensiva tienen, más jugadores altos hay a su alrededor, y de manera contraintuitiva el lanzar desde más lejos está aportando más eficiencia al estilo de juego del equipo. Eso sí, hay una excepción, que es la excepción de la canasta más fácil del mundo, que es justo debajo del aro y haciendo un mate. Entonces, a partir de estas premisas desarrollaron 2 tiros de máxima eficiencia: o tirar un triple lejos de tu defensor, que te da 3 puntos, o hacer una canasta muy sencilla tipo mate al lado del aro, que va a darte 2 puntos, pero que la posibilidad de fallar va a ser muy poca. Ese puede ser un ejemplo de análisis contraintuitivo cuando se tienen en cuenta más variables de las que inicialmente se habían tenido en cuenta. Claro, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo de que a veces estás más acotado de lo que lo estás en la práctica. Eso es. Y hay peligro de que nos enfoquemos tanto en los datos que perdamos el lado humano del deporte. Bueno, yo creo que no, o creo que no deberíamos, porque precisamente quizás estamos en un contexto, en el deporte, en el que el humano toma un factor fundamental, ¿no? O sea, tiene un papel principal. Entonces yo creo que mientras al que se le despida por la mala decisión siga siendo el humano va a querer seguir tomando decisiones, porque al final va a tener que ser consecuente con esas decisiones. Claro. Y creo que es difícil asumir un despido, dejar de trabajar en un club con un buen salario por una decisión que tú no has tomado, ¿no? Entonces yo creo que al menos a día de hoy estamos en un punto todavía muy alejado en el cual las decisiones se tomen de forma automática. Que ayuden, sí, que las mejoren, evidentemente también, para eso están las herramientas de inteligencia artificial, machine learning, pero creo que todavía estamos lejos de sustituirlo. Sí, de hecho, a nivel de lo que nos aporta esa parte más humana, pues volvemos al concepto que remarcábamos antes, de que yo puedo colocar un sensor wearable o puedo tener un proveedor de datos que me dé muchísima información, como la distancia que ha recorrido un jugador o el número de sprints, pero al final siempre va a ser el entrenador el que tenga en cuenta variables difícilmente medibles y que ocurren mucho en deporte y mucho más que en otros contextos de tipo empresarial o de gestión o de otros contextos. El deporte al final es un contexto muy emocional y en ese sentido la emoción es muy difícilmente cuantificable si no es por el entrenador. Entonces, al final el entrenador es el que va a saber sacar lo mejor de cada jugador a nivel de ese contacto humano que no tiene nada que ver con el análisis de datos que le haya podido dar el data scientist de su equipo. Y ya para ir terminando, ¿cómo veis el deporte dentro de 5 años? Pregunta complicada. Sí, pues me la tenéis que contestar muy brevemente. No, bueno, yo creo que evidentemente vamos a ver una integración, ya la hemos visto en los últimos 5 años y creo que la progresión y la tendencia será similar. Cada vez más información, cada vez más sensores, cada vez más datos. Quizás empecemos a ver, como ya hemos visto en los últimos años, pequeños cambios a la hora de estrategias de partido, acciones tácticas, precisamente por todos estos análisis, y quizás pues una toma de decisiones más fundamentada en esta información que vamos a obtener a partir de todos estos datos que vamos a poder obtener. La perspectiva de cómo seguirá siendo el deporte y cómo yo me gustaría que siga siendo,
que sea algo humano, que sea algo en el que participan deportistas, personas, y que ese aspecto emocional siga siendo predominante, porque creo que es la esencia del deporte. Se puede ayudar, pero que no pierda esa esencia humana. Al hilo de lo que comentaba Yanni, por dar un último titular, creo que nos vamos a ir acercando cada vez más a modelos extensos de lenguaje, como puede ser un tipo ChatGPT, pero sin dejar de lado jamás que necesitamos un rol de traductor que tenga un perfil más mixto, polivalente, que sepa explicar al entrenador por qué le está contando eso, ese ChatGPT que al final va a ser una caja negra que el entrenador no sea capaz de interpretar al ser basada en modelos mucho más técnicos de Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning o un modelo extenso de lenguaje como sería este asistente virtual para el entrenador. Y ya la última pregunta, ¿creéis que, no sé si miramos 20 años atrás o algo así, cómo eran los deportistas entonces, os da la sensación o creéis que se busca como crear de alguna manera el superhumano deportista? Con tanto dato, tanta tecnología, tanto wearable, tanto de todo, ¿no? Yo creo que lleva muchas décadas buscándose crear ese superdeportista, ¿no? Quizás ahora más de una forma tecnológica, en la antigua URSS quizás de una forma más biológica, por así decirlo, pero quiero decir que siempre se va a tratar de maximizar ese rendimiento, porque al final el rendimiento deportivo está correlacionado de forma directa con rendimiento económico para los clubes, con estatus político para las naciones en una competición como pueden ser los Juegos Olímpicos. Entonces, creo que sí, creo que al final pues, son herramientas que permitirán maximizar el rendimiento, que podrán modificar ligeramente el cómo se desarrollan los deportes y que también pues, el trabajo de las federaciones será el ir modificando ligeramente, pues como hace el fútbol, implementando diferentes reglas, permitiendo que los jugadores en el saque de puerta puedan recibir el balón dentro del área, conforme cambió la táctica de los equipos a adelantar el bloque para presionar, para dar una mayor continuidad, un mayor juego posicional. Entonces, creo que un poco ahí estará esa, voy a decirlo entre comillas, guerra, lucha entre conforme esto vaya mejorando, cada vez se especialice más y cada vez el rendimiento sea mayor, claro, ¿cómo podemos ir modificando el deporte para que el deporte siga teniendo ese componente emocional y siga habiendo ese fan engagement de los fans? O sea, que los jugadores, los espectadores, perdón, sigan queriendo ir al terreno de juego a ver los partidos de baloncesto, de tenis o de fútbol, ¿no? La verdad es que es una pregunta muy buena y a mí me da pie a pensar en que se lleva diciendo en las últimas décadas que el ser humano está alcanzando sus límites fisiológicos y ya a nivel de fisiología no tenemos mucha más capacidad de rendir mucho más y que todo avance, todo récord va a basarse más en tecnología. Pero al mismo tiempo que digo esto, digo que luego la realidad es que esta dimensión emocional influye tanto como que cuando sale un Federer y tiene un Nadal al lado, al final se van empujando unos a otros para conseguir, más a nivel emocional que fisiológico, tecnológico, e ir batiendo sus propias marcas o sus propios récords. Entonces es una pregunta que me parece muy buena y donde creo que no hay que descartar ese componente emocional de cuánta competencia me está dando un rival más allá del aporte que me da la tecnología o los sistemas de entrenamiento. Pues nada, yo solo espero que no nos olvidemos del ser humano que hay detrás del deportista y que no se rebasen las fronteras. Muchas gracias a los dos, ha sido una charla muy interesante. Gracias. Gracias, un placer.